Le hemos llamado raíces. La razón por que le hemos llamado raíces es porque el Espíritu Santo nos está inquietando y nos está llevando a nosotros a llevar a la iglesia a una madurez en Dios. Y para que la iglesia pueda madurar, hay que identificar ciertos patrones que nos limitan poder acceder todo lo que papá tiene preparado para nosotros. Y les he enseñado en estas últimas semanas, bueno, que el papá, que el padre, que lo que el Señor está haciendo en esta temporada es llevándonos a nosotros a una madurez en Cristo. Pero para que la casa pueda llevar a una madurez, el cuerpo tiene que llegar a una madurez. Hay ciertos patrones que cada uno de los que estamos aquí tenemos que experimentar en el Señor. Y les enseñaba algo hace unas semanas atrás, para comenzar. La iglesia de Corinto no tenía un problema de unción. La iglesia de Corinto no tenía un problema de dones. La iglesia de Corinto no tenía un problema de visitaciones. La iglesia de Corinto no tenía problema de malos predicadores. El problema de la iglesia de Corinto es que tenía muchos dones, pero no tenía fundamento, no tenía palabra, no tenía palabra que llevara al pueblo a la madurez. Entonces, en estas últimas semanas hemos venido aprendiendo, primero, cuál era el problema de la iglesia de Corinto. El primer capítulo se enfoca en que habían tantas divisiones dentro del cuerpo de Cristo por causa de la inmadurez de los líderes, de muchas personas dentro del cuerpo de Cristo, que empezaron a abrir a la iglesia a muchas cosas que eventualmente llevó a la iglesia a contaminarse. Y les he enseñado que las marcas de un hombre de Dios no viene por su capacidad de su capacidad oratoria, no viene de los dones, no viene de sus talentos, viene de un carácter formado por la persona de Jesús. Entonces el primer capítulo se enfoca en eso, el segundo capítulo se enfoca en la persona espiritual. ¿Qué es una persona espiritual? Y en estas últimas 2 semanas estuve enseñando qué es una persona espiritual. Porque el apóstol Pablo dice que para el carnal las cosas espirituales son locuras. Pero el que es espiritual discierne todas las cosas y no hay juicio, no hay nadie que lo juzgue. ¿Qué significa eso? Pero hay tantas cosas que esa iglesia estaba pasando y la cual el apóstol Pablo no le dedicó una, le dedicó 2 cartitas. Y vamos a aprender primeramente la primera carta en las próximas semanas. Esto es lo que el Señor me ha hablado. Que para que nosotros podamos sostener lo que el Señor está derramando sobre este lugar, se necesitan de vasijas maduras que sepan cómo sostener el peso de lo que se viene para Dios, de lo que se viene de parte de Dios, perdón. Les voy a dar un ejemplo. Como ustedes saben, a mí me gusta levantar pesas. He levantado pesas en diferentes ocasiones de mi vida. Cuando tenía 21 años, yo levantaba 250 libras como que si fuera nada. Y me acuerdo que en esa ocasión yo, bueno, ya no tengo 21 años. Y hace un año yo dije, voy a empezar a levantar pesas otra vez. Vengo y me voy al gimnasio. Vengo con mi atuendo de gimnasio, vengo con mi bandana bien puesta, ¿verdad? Con los guantes bien puestos, con las tenis bien puestas, los shorts, las camisas, listo. Hasta di mi trotadita para calentar y vengo y le hago, ok, vamos a levantar hierro, ¿verdad? Tengo aquí en mis oídos el hermano Alex Zurdo cantando. Y digo, bueno, vamos a levantar hierro en esta tarde. O mañana, porque me gusta entrenar en la mañana. Vengo y le meto un plato de 45, le meto el otro plato de 45, 145 libras y empiezo. Espérate, se siente un poquito más pesadito que antes esto. Y empezaba. Y después cuando yo dije, ya me calenté, le meto otro plato de 45 de un lado y otro plato de 45 de otro lado. Son 225. Vengo y yo digo, ok, esto debería ser nada, esto debería ser un saco de papa nomás, esto debería ser algo fácil. Vengo yo y no la puedo ni mover de la barra. Fui el hombre más humillado en esos 30 segundos y nadie se dio cuenta. Porque de nada te sirve la experiencia de verlo levantado en un tiempo. Escúchenme. De nada sirve que tengas el talento
o la habilidad de hacer algo que en un tiempo te funcionó, si no sos consistente en dejarte desarrollar por el Señor, eventualmente lo que pudiste hacer en un tiempo, después te pesa y no lo puedes hacer más. ¿Me explico? Y eso es lo que le estaba pasando a Corintios. Estaban dependiendo de su habilidad de poder hacer ministerio, pero no estaban siendo ministrados por el ministro de ministros. Tenían muchas habilidades, tenían muchos talentos, profetizaban, daban palabras de ciencia, ministraban al enfermo, eran sanos, liberaban a los cautivos, y todo sucedía, pero había un problema. Todo el crecimiento que Dios les mandaba se iba por un lado, se iba por el otro. ¿Por qué? Porque dentro del cuerpo de Cristo no sabían cómo ser un cuerpo. Sabían cómo ser ministros profesionales. En el tiempo de la tarima, en el tiempo de dar la palabra, de cantar, de ministrar las necesidades, eran buenos. Pero en el momento en donde la madurez se ponía a prueba, que era en la comunión de los hermanos, cada quien jalaba para la dirección que más le convenía. Entonces todo un buen propósito del Padre se estaba echando a perder porque tenían los talentos despiertos, tenían las habilidades, porque la Biblia nos enseña que los dones son irrevocables. Por eso usted no se tiene que dejar llevar por aquellos que pueden hacer. Usted tiene que dejarse guiar por aquellos que muestren frutos de transformación, frutos de arrepentimiento, frutos que revelan que el carácter de Cristo ha sido formado en la persona. De nada sirve que sepas hablar bonito. De nada sirve que puedas cantar, que puedas abrir una puerta, que tengas la habilidad de cocinar, la habilidad de poder limpiar, hacer aseo. De nada te sirve la habilidad Él te la dio. Pero lo que te mantiene aprobado delante del Señor no es tu habilidad, es tu corazón. La inmadurez es parte del proceso de un cristiano, como es parte del proceso de nosotros como seres humanos. Yo no sé si ustedes han visto aquí la película, no sé cómo se dice en español, Boss Baby, Bebé Jefe, creo que así quizás se traduciría. Jefe en pañales, wow, ok. Boss Baby en inglés, Jefe en pañales. Usted ve, ¿por qué la película se hizo tan viral y tan famosa? Porque es ilógico que un recién nacido tenga la habilidad de poder guiar de la manera en que él guiaba. ¿Por qué? Porque está en nuestra naturaleza pasar un momento de inmadurez. Está en nuestra naturaleza depender de otras personas para nosotros poder subsistir en este lugar, en esta tierra. Pero había un problema. La inmadurez no es el problema. La inmadurez es parte de la etapa del cristiano. El problema está en la inmadurez prolongada. Pasan los años, pasan los tiempos y no crezco y no revelo fruto de transformación, de arrepentimiento, porque estoy abrazando más mis costumbres y lo que yo he escuchado y lo que Dios hace y no estoy escuchando al hacedor de milagros. Y ese es un gran problema dentro del cuerpo de Cristo. Porque alguien cantó bonito, bueno, Dios lo respalda. Porque alguien predicó bonito, bueno, Dios lo respalda. Porque alguien sanó a un enfermo, bueno, Dios lo respalda. O porque Dios usó a alguien para liberar a un demonio, bueno, Dios lo respalda. ¿Sabes cuál es el trabajo de la iglesia, del tiempo de la iglesia nosotros? Apocalipsis capítulo 2 lo revela. Exponer a falsos maestros. Para que haya un falso, tiene que haber un verdadero. No puede haber un falso sin un verdadero. Lo falso toma de lo verdadero para torcerlo. Entonces hay verdaderos maestros. Moisés y Aarón nos mostraron que todas las obras que Moisés hacía con la vara de Aarón, los mismos brujos lo hacían. Entonces no está en la habilidad, está en quién es el que me ha aprobado. Dale un aplauso al Señor en esta tarde. Todo el mundo hoy quiere ministerio, nadie quiere ser ministrado. Todo el mundo quiere posiciones, nadie quiere someterse. Todo el mundo quiere el spotlight, quiere el enfoque en ellos, pero nadie quiere ser parte del cuerpo. Todo el mundo quiere ser predicador, todo el mundo quiere ser adorador, nadie quiere ser maestro.
Nadie quiere ser evangelista. Bueno, evangelista ya cuando tenga las almas, ¿verdad? Pero nadie quiere ir a la calle a predicar. Y vivimos en una temporada dentro del cuerpo de Cristo en donde la activación es grande, en donde Dios se está moviendo de una manera poderosa. Pero de igual manera, el cuerpo de Cristo tiene que madurar en su discernimiento para poder saber qué es y qué no es. Entonces, capítulo 2 se lo resumí en eso. Ahora, lo que vamos a aprender hoy en el capítulo 3, ya que hemos hablado qué es una persona espiritual, ya que hablamos cuál es el problema de la inmadurez te lleva en división. División viene la palabra dos visiones. Hace unas semanas atrás fuimos a remar. Creo 2 o 3 semanas atrás fuimos a remar con un grupo acá de la iglesia. El domingo a las 3 de la mañana me levanté para ir a remar al lago de Ilopango. Jamás en mi vida he hecho algo tan extremo. No es lo mismo verlo de un video de YouTube a estar ahí remando en el lago. Es precioso. El lago es precioso. ¿Cuánto damos gracias al Señor por un país precioso que nos ha dado? Un país precioso. Dios nos ha dado un país precioso. Por algo se llama El Salvador. Mire. Pero yo me ponía a reír porque yo vi el perfecto ejemplo de lo que son dos visiones. ¿Saben por qué? Algunos chicos les dijeron, ok, ya no tenemos canoas para una persona, necesitan 2 personas remar. Y yo me ponía a reír porque en algunos de los chicos que pusieron para 2 remar, uno remaba para un lado, el otro remaba para el otro, y lo que hacía es que daban círculo en el mismo lugar. Y estaban dando vueltas en el mismo lugar. Estaban así, ¿verdad? Y nosotros que teníamos uno, parecía vikingo, ¿verdad? Dándole. Pero los que tenían que trabajar en equipo para llegar a la meta, al principio, como no estaban acostumbrados a cómo hacerlo, estaban dando círculos en el mismo lugar. Y eventualmente, cuando se pusieron de acuerdo, empezaron a dirigirse hacia la misma dirección. Eso sucede cuando en el cuerpo de Cristo hay más de 2 visiones. Están dando círculos y nunca llegan a ningún lugar porque no se ponen acuerdo en donde tienen que ir. Entonces, el capítulo 3, lo que hoy voy a enseñar, son las 5 de la tarde. A las 5:30 salimos. De todas maneras, la otra semana continuamos. En el capítulo 3, lo que hoy voy a ministrar es colaboradores. Ya conmigo, colaboradores. Todo capítulo 3 tiene que ver con colaboradores. ¿Qué es un colaborador dentro del cuerpo de Cristo? ¿Qué significa trabajar en un mismo cuerpo? ¿Qué significa caminar hacia una misma dirección? ¿Qué es lo que el apóstol Pablo nos enseña a nosotros que debería ser la vida dentro del cuerpo de Cristo y por ende también debería ser los frutos que nosotros mostramos fuera de la iglesia cuando trabajamos en nuestras empresas, en los colegios, cuando estudiamos o cuando vamos a cualquier lugar de nuestra sociedad? Ya conmigo, colaboradores. La palabra colaboradores viene de la misma palabra que hoy en día usamos, que es muy común, que es sinergia. Sinergia. Es la misma palabra en el griego que se llama sinergia, es la misma palabra colaboradores. Son 2 personas que trabajan juntos, es el gran significado de colaboradores. Y rápidamente quiero que vayas conmigo a 1 Corintios capítulo 3. Y vamos a ir al versículo 1 en adelante. Y cuando tengamos nos ponemos en pie en reverencia a la palabra, por favor. Primera de Corintios capítulo 3, de 1 en adelante, y si no trajo su Biblia lo puede leer acá arriba en el nombre de Jesús. Y ¿lo tenemos todos? De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di
a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contienda y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Esto es clave y se los voy a explicar al rato. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros, y este es el versículo clave, somos colaboradores de Dios. Y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra, es bendita en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Pastor, qué rápido oró. Bueno, al final oramos más. Oramos al final más. En el capítulo 3 vamos a estar 3 semanas, por cierto. Yo soy de aquellos que me gusta escudriñar las Escrituras. No hay prisa. Si Dios regresa, que nos haya escudriñando su palabra. Amén. Me encanta la palabra del Señor. Esta semana quizás batí mi récord de escuchar Corintios capítulo 3. Lo escuché sin exagerar bastantes veces. Esta mañana lo escuchaba todos los días. Escuchaba. Porque ¿cuántos saben que siempre hay algo nuevo de la palabra del Señor que Dios nos puede hablar? Y 1 Corintios capítulo 3 no es la excepción. 1 Corintios capítulo 3 nos enseña un problema que no es nada nuevo, que en aquello entonces, en aquella iglesia, sucedía y que todavía sigue existiendo en el cuerpo de Cristo. Diga conmigo, colaboradores. Una señal de la inmadurez de una criatura es que no ha aprendido cómo compartir. A un niño usted no le tiene que enseñar di mío. A un niño usted le tiene que enseñar comparta con su hermano, comparta con su hermana, comparte con esta persona, comparta. A un niño usted no le tiene que enseñar compartir. A usted, un niño, no le tiene que enseñar a pedir mío. A un niño usted le tiene que enseñar a compartir. Entonces viene el apóstol Pablo y parte de la queja que el informe que había recibido a él sobre una iglesia que él plantó, es que las personas mire lo que dice, había celos, contiendas y disensiones dentro de las personas que estaban trabajando en la iglesia. Les explicaba hace unas semanas atrás que la iglesia de Corinto era una de las iglesias más influyentes de su tiempo. Una de las ciudades era como la Nueva York de Grecia. Era una ciudad portuaria que tenía todos los accesos, todas las comodidades del mundo antiguo. No era cualquier ciudad, no era cualquier lugar. Y entonces en esa ciudad se planta esta iglesia. Y al principio, cuando el apóstol Pablo llega con su misión apostólica, planta y deja establecido la iglesia empieza a florecer. Porque todo en el mundo espiritual es activado a través de imparticiones. Todo se los voy a enseñar más adelante porque 1 Corintios lo tocamos. Entonces él imparte, dones son despertados, la iglesia empieza a avanzar, la iglesia empieza a crecer y de repente, ya conmigo de repente, las cosas empezaron a chocar. La gente empezó a decir, espérate, tú sos de Jason, tú sos de Natalia, tú sos de Cristi, vos sos de Valerio, y así sucesivamente nombrando a todos los líderes de la iglesia.
Y empezaron todo el mundo a decir, no, yo soy de aquel grupo, yo soy de aquel grupo, yo soy de aquel. ¿Por qué? Porque había una inmadurez en la cual las personas se miraban como empresas, pero no se miraban como cuerpo. La iglesia no es una empresa, es un organismo. Somos llamados a vivir la vida en un reino como un cuerpo. Es una lástima que desafortunadamente en El Salvador muchas personas tienen a mal concepto los cristianos. Dicen los cristianos son unos traidores, dicen los cristianos son unos irresponsables, dicen los cristianos son unos mentirosos, dicen los cristianos no pagan a tiempo, los cristianos solamente en deuda viven. Es una vergüenza que en el cuerpo de Cristo exista tanta disensión, tanta división, porque no han sido formados en el carácter. Hay gente que defiende más su denominación que el cuerpo. Hay gente que defiende más la etiqueta de una iglesia que el reino de Dios. Hay gente que defiende más todo menos lo que le importa a Cristo, su reino, su iglesia. Y entonces esta iglesia viene, florece y resurge en este momento, y de repente viene el apóstol y dicen, espérense, no les puedo ni revelar los secretos, los misterios de Dios, porque todavía están actuando como niños. Ustedes no pueden estar celándose unos al otros. Celo es el fruto de alguien inseguro que no conoce su identidad en Dios. Algo que yo le digo a mi liderazgo, y lo saben porque lo saben. Ustedes no son competencia, ustedes son aliados del reino. Yo me acuerdo que un día un pastor dijo, no, a mí me gusta levantar el espíritu de competencia dentro de mi iglesia. Y dije, espérense, ¿cómo es eso? Esto no es una carrera. Esto no es carrera. Él no es mi competencia, Él es mi aliado. Él es mi aliado. Cuando yo entiendo que el cuerpo avanza con colaboradores, personas que Dios reúne de diferentes puntos de un lugar geográfico, los une bajo un lugar para avanzar la agenda del cielo. Entiendo primero que no soy autónomo. Segundo, que no soy omnipotente. Tercero, no soy omnisciente ni omnipresente. Dependemos del cuerpo de Cristo para poder avanzar el diseño del Padre en esta tierra llamada El Salvador. Dale un aplauso al Señor en esta tarde. Pero la gente inmadura no sabe trabajar con el otro. Este viene a quitarme el puesto. Primero asegúrate de ser fiel en tu puesto. Hello. Gente inmadura que no sabe cómo trabajar en equipo, no sabe cómo vivir una vida de reino. Ven al hermano como competencia y no lo ven como un hermano. Y eso desafortunadamente sucede tanto dentro del cuerpo de Cristo. Viene aquel, me va a quitar el espacio. ¿Por qué no lo llamas un colaborador? ¿Sabes? ¿Por qué las disensiones estaban existiendo? Por los traumas. Porque ya Corinto había experimentado divisiones. Ya Corinto había experimentado lo que era darle el todo a alguien y que esa persona se fuera. Y cuando no has sanado el corazón de las experiencias que te marcaron, que en esas impresiones en el alma que te dañaron, siempre te deja de una manera en la cual ya no crees, porque no fuiste sano. Y de repente empezás a proyectar tus inseguridades en aquellos que no tienen culpa, en aquellos que fueron llamados a ser colaboradores contigo. ¿Cuánto les ha pasado eso? A mí me ha pasado. Todos nos ha pasado. Entonces, viene el apóstol Pablo y dicen, espérense. Ustedes fueron llamados a construir este castillo llamado el reino de Dios. Fueron llamados a avanzar esta agenda de Dios. Pero tienen que entender que ustedes no lo pueden hacer solos. Diga conmigo, somos uno. Cuando somos uno en visión, cuando somos uno en propósito, cuando somos uno en asignación, tenemos claridad hacia dónde vamos. El problema está
en cuando uno quiere relucir con el otro. Y no se trata de eso. Cada lugar en el reino de Dios tiene un propósito y cada propósito es efectivo y es necesario para el avance del reino de Dios en este lugar. Ahora lo quiero llevar al aspecto social. Hay muchas personas que no confían en lo que es. Hay gente que prefiere mejor decir que ni son cristianos para ir a aplicar un trabajo, pues. Hay gente que prefiere mejor ni nombrar ni hablar de que tienen una fe. ¿Por qué? Porque la fe ha sido tan denigrada en el país, en donde nadie cree en el carácter de un hijo de Dios ya. Nadie cree en las intenciones de un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque desafortunadamente hay muchos que se toman el atributo de representar a un Dios que no revelan en su corazón y mucho menos en sus acciones. Por eso Dios quiere llevar a la iglesia a la madurez. Cada persona que entra por esas puertas, yo lo veo como un colaborador. Digo, Señor, que cada persona que entre por estas puertas sea alguien que independientemente que tan golpeado haya venido en la vida ministerial, en su vida personal, independientemente cuál hayan sido las razones que lo trajo a este lugar en esta tarde, Señor, que esa persona se vea como un hijo y se vea como alguien que es valioso y que tiene algo que aportar y que en el tiempo el Padre se lo revele y lo active y se sienta pleno en el Señor. Pero hay muchas personas que desafortunadamente no entienden que Dios escoge de los diferentes puntos y los pone en un lugar, porque hay una agenda de parte del Señor que cumplirse. Dale un aplauso al Señor en esta tarde. So viene el Señor y le dice, inspirado por el Espíritu Santo, el apóstol Pablo dice, ustedes todavía son carnales. Ustedes son carnales todavía. El dejar que su alma gobierne asuntos espirituales revela su carnalidad. Ustedes tienen que ser espirituales. Hay una clase que hemos dado acá en la iglesia que es conociendo nuestro diseño. Y les enseño en esa clase que yo no puedo batallar las cosas espirituales carnalmente, como no puedo batallar las cosas carnalmente, tampoco espiritualmente. O las cosas almáticas, cada cosa tiene su lugar y tiene su manera de confrontarlas. El problema está en las iglesias muchas veces cuando yo trato de proyectar mis deficiencias y mis errores y mis culpas y todo lo que yo cargo y lo traigo acá a este lugar y lo quiero regar a la gente. Y eso es lo que el apóstol Pablo estaba corrigiendo. Él dice, espérate. Tú no puedes proyectar tus inseguridades. Tú no puedes proyectar tus divisiones. Tú no puedes proyectar ese estilo de vida acá en este lugar. Tenés que ser alguien que ha sido transformada por Dios. Y después sucede lo que sucede mucho. De repente dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. ¿Quién era Apolos? Apolos era uno de los oradores más poderosos en la antigua iglesia. Hechos revela que Apolos era uno de los mejores oradores elocuentes de su tiempo. No era cualquier pastor, no era cualquier ministro. Era un hijo espiritual de Priscila y Aquilas, que fue enviado de Roma a Corinto. Pero el apóstol Pablo había plantado la iglesia de Corinto. Cualquiera hubiera visto, bueno, este me quiere quitar la iglesia. Cualquiera hubiera dicho, bueno, este me quiere quitar el ministerio. Cualquiera hubiera dicho, espérate, este viene y me quiere quitar todo el trabajo que he hecho. Pero viene el apóstol Pablo con una sabiduría y dice, espérense. ¿Quién es Apolos y quién es Pablo sino colaboradores? Colaboradores de un reino. Dice, yo planté, Apolos regó, pero Dios dio el crecimiento. ¿Usted sabe qué era lo que el Señor estaba tratando de hablarnos en ese momento? Que todo lo que nosotros hacemos para Él no se trata de nosotros, toda la gloria se la lleva Él. En todo lo que usted y yo hacemos para la obra de Dios, Él se tiene que llevar la gloria y el honor por todo lo que nosotros hacemos. No se trata de nuestra habilidad, no se trata de nuestra elocuencia, no se trata de nuestra habilidad, se trata de que lo que yo haga para Él, Él se lleve la gloria. Por eso Él dice, ¿quién es Pablo y quién es Apolos? Eran tremendos generales de Dios y Dios los había convocado a una sola iglesia.
porque esa región necesitaba un avivamiento. Y viene el Señor y manda tras Priscila y Aquilas a formar a un Apolos, a un hombre elocuente, un hombre poderoso, un judío fuerte en el espíritu, y lo manda hacia la región de Corintio para predicar el evangelio. Él se fajaba con la gente más intelectual y los avergonzaba porque era un hombre lleno de espíritu. Y claro, la gente quedaba impresionada, decía: men, qué hombre más elocuente, qué tipo más fuerte en las escrituras, me quiero sentar con él todo el tiempo. Y claro, llegaba Pablo, el anciano, el que ya no está de moda, el que ya se ha pasado los años, el que está medio calvito y sin mujer. Aleluya. Porque sí, Pablo no tenía mujer. Llega y dice: no, a este anciano como que no le puedo seguir. Como que a este anciano, yo soy de aquel, de Team Apolos, soy Team Apolos. Y viene el apóstol Pablo como apóstol y dice: espérense acá. Usted sabe que dice en el capítulo 4, que lo vamos a estudiar más adelante. Maestros pueden tener 10,000, padres solo tienen uno. ¿Y sabe quién se sometió a eso? Apolos. Porque el carácter, la muestra de un carácter procesado es que sabemos cómo someternos unos a otros. Pero hoy todo el mundo quiere ser jefe. Nadie quiere ser seguidores. Dice: bueno, el Señor me dice que soy rey y sacerdote. Sí, somos un pueblo compuesto de reyes y sacerdotes, pero aún así nos sometemos unos al otro para el avance de la obra del Señor acá en esta tierra. Y nos sometemos al Rey de Reyes y al Señor y Señores. Escuchamos de lo que Él quiere y avanzamos hacia el diseño que Él nos ha hablado. Hoy en día, todo tiene orden, menos la iglesia. Así no funciona el reino. Así no funciona el reino. Y viene el apóstol Pablo y dice: espérense, yo planté, Apolos regó, pero Dios dio el crecimiento. Quiero rápidamente enfocarme en esto para ir cerrando esta parte. Es importante que usted y yo entendamos que todo lo que nosotros hacemos para Dios no se trata de nosotros, se trata de Él. Los resultados son de Él. Él da el crecimiento. Hechos 2:42. Y Él añadía a la iglesia aquellos que iban de ser salvos. Usted hace el trabajo, Él se encarga de los resultados. Si vos sos fiel en el trabajo, Él será fiel en el resultado. Hoy vine a decirle a alguien en esta tarde que está sentado en este lugar: cuando tú te enfocas en tu asignación, el Padre se enfocará en los resultados y tenés el tesoro asegurado de lo que el Señor ha prometido darte en esta temporada. Pero usted tiene que ser una persona que entienda que los resultados los da el Señor. Por eso yo le digo a los chicos: ustedes tienen que predicarles como que si tienen 1,000 gente enfrente. 1 a 1,000, el mismo mensaje. Ustedes tienen que adorar como que si está lleno o si está vacío, porque vacío nunca está, porque la audiencia del Eterno está al frente tuyo. Ustedes tienen que entender en esta hora que los resultados los da papá. Los resultados no son el Señor. Una vez se me rieron allá en Charlo porque me dijeron: pastor, ¿cómo estuvo esa charla? Y dije: papá, estuvo poderosa. Me dijeron: sí, ¿cuánta gente estuvieron? Tuvimos 4. ¿Cómo que estuvieron 4? Sí, y estuvo poderosa, poderosísima. ¿Quiénes estuvieron? Yo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¡Aleluya! Es la única audiencia que vos necesitas. Cuando sos un maduro en el reino, entendés que no se trata de lo que ves en tus ojos, sino del mundo invisible que fuiste llamado a ministrar como rey, como sacerdote. No se trata de los resultados. Hay gente que promociona más los números que la esencia del Eterno en medio de nosotros. Si vos te encargas de la presencia, Dios se encargará del crecimiento. Olvide decirle a alguien en esta tarde: cuando le sos fiel a Dios en tu asignación, Dios se encargará de tu resultado. Pero si tu estado anímico depende de cuánta gente llegó, revisa tu corazón. Si tu estado anímico depende de cuántas ofrendas cayeron el domingo, revisa tu corazón. Si tu estado anímico depende de cuánto te pagan la quincena, revisa tu corazón. Porque cuando tú sos un colaborador del reino, el crecimiento el Padre te lo va a dar. ¡Oh, aleluya! Si no fuera usted lo celebrara.
Alguien se tiene que levantar en esta tarde y decirle: Señor, soy un colaborador de este reino. ¡Aleluya! Hay gente que, ay, pastor, cayeron, no me pagaron bien. Agradecer a Dios que tenés trabajo. Hello. Ay, pastor, no comí bien. Agradecer a Dios que tenés comida en la nevera. Oh, pastor, fíjate que me sentí malo el día de hoy. Agradecerle que todavía tenés vida. Oh, yo olvidé decirle a alguien que cuando tú te encargas lo de Dios, Dios se encargará de lo tuyo. El desagradecimiento es el resultado de un inmaduro. Cuando empieza a comparar los resultados de unos con otros, empiezan a ver a las personas unos a otros. Y hoy vine a decirte en esta tarde: si tú sabes enfocarte en que Él planta, nosotros plantamos y regamos, Él da el crecimiento. Pero hoy le voy a dar vuelta a esta tortilla. Él no planta y Él no riega. Ese es el trabajo de usted y mío. Él toma el trabajo de tus manos y lo bendice y lo hace crecer. Dios jamás premia y bendice la ociosidad. Es más, la Biblia lo condena. Queremos ver resultados, tenemos que trabajar. Y yo me encargo de ministrarlo a Él y hacer su voluntad, y Él se encargará de lo que hasta este momento nosotros no hemos visto. Pero por eso en esta tarde, antes de entrar en la otra parte, usted tiene que estar con un corazón limpio. Es que nadie me ve cuando yo estoy sirviendo. Es que nadie me da un abrazo. Es que nadie me ve. Es que usted no lo hace para que le vean ni lo abracen. Usted lo hace para que Dios se lleve la gloria de todo lo que usted hace en esta tierra. Usted lo hace para que Él sea glorificado. Se trata de Dios, no se trata de mí. Cuando se trata de mí, no venga a esta iglesia. Pero mientras se trate de Cristo Jesús y su misterio y su propósito, oh, le puedo decir algo: Él se encargará del crecimiento que Él ha prometido para tu vida. Por eso los obreros son necesarios. Ustedes han visto el meme del pastor que es payaso, es chofer, es piloto, es doctor. ¿Han visto el video? ¿Verdad? Lo ponen ahí tocando una guitarra, lo ponen ahí de doctor, lo ponen ahí de payaso, de abogado. Porque a veces tenemos que nosotros ahí internamente ser de abogado y de juez. Y yo me reía porque desafortunadamente esa es la realidad para muchos ministerios. Pero también es triste porque esa no es la función de los ministerios. Mi cuerpo médicamente estuviera enfermo si solamente la mano tuviera la función de hacer todo. Si solamente una parte de mi cuerpo tiene la función de hacer algo, entonces estoy incompleto. Y muchas veces el cuerpo de Cristo se ve de esa manera, porque todos quieren hacerlo todo y nadie quiere compartir con nadie. Hoy vine a decirte que en Brasa Ardiente hay un lugar para ti, y mientras tengas el corazón correcto, el Padre te va a premiar, el Padre te va a honrar, vas a crecer, vas a avanzar y vas a ver el cumplimiento de Dios en tu vida. Pero tenés que ser una persona que sabe trabajar con otros. Usted tiene que saber cómo trabajar en equipo. No todos son coléricos, no todos son melancólicos, no todos son flemáticos. Cada quien tiene su carácter. Usted tiene que saber y desarrollarse como hombre, como mujer de Dios para poder trabajar con otra persona. Y lo mismo es en su trabajo fuera de aquí de la iglesia, o si usted estudia en la escuela también. Hay gente que dice: mejor solo que mal acompañado. Esa es la frase de un herido que nunca fue sanado. No fuiste llamado a hacer la vida solo. ¿Sabes por qué el diablo está tan encarecido con tu alma? Porque él no quiere estar solo en ese infierno. Hasta el diablo entiende la necesidad de la compañía. Y te da a vos el engaño de la vida, diciendo que la soledad es el premio que vos tenés que tener. No, señores. Fuimos llamados a vivir en comunidad. Fuimos llamados a vivir en un cuerpo. Fuimos llamados a nutrirnos unos de otros. Fuimos llamados a avanzar juntos como un pueblo. Hay gente que dice: no, mejor solo que mal acompañado. No, señores. Sane su corazón. O peor, es que yo sé hacer las cosas bien. No, señores. Esa es la declaración de un orgulloso, un altanero que no puede ser guiado. Sea humilde. Jesús mismo, Él merecía que todo el mundo le lavara los pies. Él le lavó los pies a sus discípulos.
No lo sé todo y no pretendo saberlo todo. Somos parte de un cuerpo y Dios manda a colaboradores en el reino de Dios para avanzar su reino en esta tierra y para que el propósito del Eterno se cumpla a través de nosotros. Dale un aplauso al Señor en esta tarde. Versículo 10 a 11 habla sobre algo tan importante. ¿Cuál es nuestro fundamento? El fundamento es Cristo Jesús. Nada de lo que nosotros hacemos acá puede estar fuera de Cristo Jesús. Cristo Jesús es el fundamento que predicamos. Cristo Jesús. Nosotros predicamos su nacimiento, su ministerio, su muerte, su resurrección y su pronta venida. Cristo Jesús es el fundamento. Pero hay tantas iglesias que hablan de todo menos de Cristo. La otra semana el Señor, yo veo que te va a dar $1 millón. Shakatarrama, hasta las lenguas que no tenía se le salen. Veo que mañana mismo el Padre te va a hacer esto. ¿Y qué si nunca te lo hace? ¿Le vas a servir igual? Eso no es fe. Fe no es tu dependencia en lo que vos querés de Dios. Fe es anclado en la fuente independientemente de los resultados. Esa es fe. Pero te han mal enseñado a decir que fe es que estoy dependiendo del resultado. No. Los hebreos dijeron, el Dios que yo le sirvo tiene la capacidad de sacarnos de ese horno. Pero si no lo hiciera, aún así no me doblegara delante de ti. Eso es fe. Fe, fe y esperanza son dos cosas diferentes. Fe es la fuente. Entonces, hay muchas personas que en su vida ministerial, en su vida cristiana, tienen estas cosas. ¿Qué si el Señor no lo hace? Yo creo, mi trabajo es creer hasta el final. Pero ¿qué si no lo hace? Como decía Will. ¿Qué si no lo hace? ¿Le vas a servir igual? ¿Sabes por qué hay tanta gente resentida con Dios? Porque hacen de su necesidad el ídolo que no quieren renunciar. La Biblia nos enseña que el apóstol Pablo, cuando tuvo ese encuentro con Jesús, fue lisiado, literalmente. Fue golpeado. Nunca quedó al 100. Por eso Lucas, un discípulo de él, lo siguió toda su vida ministerial. Lucas era un médico. Por eso el evangelio de San Lucas se enfoca más en las sanidades que todos los otros evangelios. Lucas era médico y como cualquier médico le interesaban las sanidades. ¿Qué si el apóstol Pablo dice, bueno, no me dejó bueno, ya no le voy a servir? ¿Qué si Jacob, cuando tuvo el encuentro con el ángel que le dijo, no te suelto hasta que me bendigas, él de repente dice, bueno, espérate, me dejó lisiado para el resto de mi vida, ya no lo voy a servir? Eso no es fe, eso es conveniencia. Y hay mucha gente inmadura que confunde conveniencia con lo que en realidad es fe. Y por eso cada rato se están peleando y diciendo, espérense, ¿cuál es el fundamento? El fundamento es Cristo. Cristo. Si Cristo lo hace, amén. Y si no lo hace, amén. Él sigue siendo Dios. Él sigue sentado en el trono. Él sigue gobernando. Él sigue siendo Dios. Yo no puedo idolatrizar mi necesidad. Ustedes muy bien, algunos acá saben. Por más de 10 años he celebrado un día de padre sin un hijo natural todavía. Bendito Dios por los espirituales que tengo. Por 10 años eso ha sido lo mío. He orado por tanta mujer estéril y tienen ya 4 cipotes. Por eso usted tiene que tener cuidado cuando el pastor ore por usted. 4, 5, no estoy ni exagerando. Y usted no sabe cuántas veces he orado por la matriz de mi esposa. Saco el aceite, Padre, en el nombre de Jesús. Profetizo los nombres. Viene el Señor y me habla a través de los profetas. Me habla a través de los hombres y las mujeres de Dios. Al principio me enfadaba. Yo le decía, papá, no me hables de lo que no quiero escuchar ahora mismo. Y el Señor viene y me decía, espérate. Si te lo tengo que repetir tantas veces porque vas a llegar un momento en que lo vas a dudar. Si Dios te está hablando lo mismo todo el tiempo, no es porque te lo está reconfirmando, es porque vos sos olvidadizo muchas veces. Entonces,
Yo estaba, pues, Señor, y no les voy a mentir, hubo un momento en el cual yo me enfadé con Dios. Señor, ¿cómo es que tú me usas para todos estos milagros que he visto? Y el milagro que yo te estoy pidiendo no lo veo todavía en mi esposa. El viernes Natalia cayó en el hospital. Cuando les mandé el texto, no se los mandé contento, se los mandé destruido. Porque me habían dicho que esa mujer, por un milagro de Dios, no le había dado un derrame cerebral. Le había subido la presión a 250 sobre 150. Eso, médicamente, para cualquier anciano, es la muerte. No estaba el pastor fuerte, el shamananana, no. Estaba él, no. Estaba preocupado. ¿Y saben qué es lo que? Miraba que la pasaron a un cuarto de emergencia y después a urgencia, ¿cómo se llama? A critical condition, la mandan ahí. Cuidados intensivos. De un solo. Y dije, espérate, ¿por qué la están cambiando de cuarto? La tenemos que tener en cuidados intensivos. Y la ponen ahí y yo reaccionando y viendo todas las cosas. Y yo, Señor amado, pero ¿qué de la palabra que tú me has dado? Oh. Tú hablaste, Señor. Y empecé a orar en ese lugar. Y me quebranté delante del Señor. Y dije, tú has hablado y no me vas a dejar en vergüenza. Y empezaba a orar. Y le dije, Natalia, vamos a orar. Y Natalia estaba delirando ya, estaba desorientada. Le dije, vamos a orar. ¿Usted cree que quería orar? Yo quería que saliera del hospital, no quería orar. Pero muchas veces la oración es el único recurso que necesitas para que Dios te saque de ese lugar donde te encontrás. Gente madura sabe reconocer la fuente. Gente madura sabe en quién descansar. Yo estaba ahí, oraba, yo le decía, Señor, no te la vas a llevar. No te la vas a llevar, Señor, la vas a sanar, la vas a sanar. Y empezaba a recordar las promesas. Y viene mi papá y me habla y me dice, descansa en el Señor. Y empieza a orar por mí. Y viene mi papá y de repente me suelta una palabra y me dice, acudimos a las cortes celestiales ahora mismo. Y eso me quebrantó. Y dice, en el nombre de Jesús, todo ataque sobre tu casa se rompe ahora. Y empieza una oración apostólica y empiezo yo a gemir como un niño en ese momento y entendí algo. El milagro no está en lo que quiero, el milagro está en la fuente inagotable que es Cristo Jesús. Él es el fundamento que predicamos. Él es la razón por la cual hacemos esta iglesia. Él es la razón de la iglesia. Sin Cristo no hay iglesia. Por eso en esta tarde, si usted está buscando otro fundamento, this is not it. Esta no es. Cristo Jesús es el fundamento. ¿Usted sabe por qué el apóstol Pablo lo tuvo que remarcar? Porque la gente estaba idolatrizando los milagros más que el hacedor de milagros. Si yo digo acá, vamos a hacer una campaña de sanidad, la gente viene. Le digo, vamos a hacer una campaña de sanidad financiera, la gente viene. Le digo, vamos a hacer una campaña de Jesús. No vienen. ¿Por qué? Porque desafortunadamente muchas personas han engrandecido ministerios predicando un fundamento que no es Cristo. Me acuerdo que alguien una vez me dijo, pastor, ¿por qué no me profetizó? Porque yo no soy el que te profetiza. Así de sencillo. Yo no te voy a hablar disparates. Pastor, ¿por qué no me soltó una palabra de ciencia? Porque no conozco tu vida, no soy brujo. Soy hijo de Dios, suelto cuando Dios me habla. Así de sencillo. Hay gente que va a las iglesias buscando una palabra. ¿Sabes qué palabra necesitas? Esta. Esta es la palabra que vos necesitas. Y en la medida que creces en eso, vas a tener discernimiento para saber qué es Dios y qué no es Dios. Y te lo dice alguien que profetiza. Alguien que Dios usa para dar palabras de ciencia. Alguien que ha usado eso. Pero una cosa sé. Ningún don sustituye el fundamento eterno. Cristo Jesús. El fundamento inagotable. Nada lo sustituye. Nada. Por eso los discipulados tienen que ser lo más llenos. Usted tiene que estar pendiente de meterse a las clases por Zoom. Usted tiene que ser el primero que quiera meterse. Ay, es que ya lo sé. No lo sabes nada, hermano. Te lo aseguro, no sabes nada. Yo tengo más de 10 años en esto y 36 años viviéndolo y no sé nada todavía.
No lo sé nada. Usted sabe cuántas veces escuché 1 Corintios capítulo 3 esta semana y cada vez que lo escuché algo nuevo Dios me reveló. Y con esto cierro porque ya los chicos me están haciendo señal porque ya casi tenemos que terminar. Versículo 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Usted sabe lo que el apóstol Pablo aquí estaba enseñando. Estaba advirtiendo a aquellos que son divisores dentro del cuerpo. El apóstol Pablo le estaba enseñando, lo que estás destruyendo no es un edificio. Lo que estás destruyendo es el cuerpo. Y cuando tú destruís el cuerpo, destruís lo que es de Dios. Y Dios a ti te destruirá por eso. Por eso yo no soy aquellos que creen en crecimientos a costas de otros. No, señores. Creo que Dios manda colaboradores. He orado. El Señor me los va a mandar. Si un pastor los maltrata, acá los recibimos en el nombre de Jesús. Sí, es sencillo. Sí, es sencillo. Yo no tengo que pagar por los malos errores de ellos. Sí, es sencillo. Pero no voy a estar diciendo a la gente, tráeme a la gente de las otras iglesias. No, señores. Si no funciona esto. Si no funciona esto. Crecimiento es ir a la calle, predicarle a un inconverso que conozca al Señor y multiplicar de lo que ya Dios nos ha dado. Esa es multiplicación. El método de multiplicación en el reino es que Dios toma lo que está y lo multiplica. No va a otro y se lo saca y dice que eso es multiplicación. Hay iglesias en todo el mundo, la cual, eso no es crecimiento. Eso no es crecimiento. Es más, le voy a decir algo. Por eso usted en esta tarde, usted tiene que guardar su corazón. Usted tiene que tener que un colaborador. Un colaborador. Yo jamás voy a una iglesia invitado a predicar. Y voy y digo, estoy en Brasa Ardiente a las 3 de la tarde en el cuarto de Santa Elena, vengan ustedes y quieran visitarnos. Jamás. Jamás. Si voy a El Salvador, si predico en El Salvador, porque me invitan a predicar, jamás. Jamás. Porque el reino de Dios se multiplica de lo que no está, no de lo que ya se fue salvo. Y así es como sucede mucha mezclanza y muchos errores. Y quizás hay algunos de ustedes que fueron heridos en sus iglesias. Bueno, bienvenidos a Brasa Ardiente. No les prometo una buena experiencia todo el tiempo, se los digo desde ya. Somos humanos, somos un hospital. Trabajamos con gente que viene con diferentes heridas, con diferentes problemas y con diferentes situaciones. Pero te digo algo. Si te permitís ser formado por Dios, vas a crecer como nunca antes y vas a sentirte pleno en lo que Dios te llamó a hacer y vas a descubrir tu diseño y vas a celebrar todo lo que el Señor colectivamente nos está permitiendo hacer en esta tierra. Dale un aplauso al Señor. No somos los más ungidos, no somos los mejores predicadores. Desde ya se los digo. No somos el servicio más corto, obviamente. No somos nada de eso. Pero sí les voy a decir algo, sí somos fieles a estos 66 libros. Esto sí les puedo decir. Los 66, no los 27, 66. Por eso aquí no somos denominacionales. Yo no soy de ninguna denominación. ¿Ustedes saben por qué? Porque ay de mí si defiendo más una denominación que el reino de Dios y lo que la palabra del Señor dice. Yo defiendo lo que los 66 libros dice de pasta a pasta, de Génesis a Apocalipsis. Es el testimonio de un hombre. Su nombre es Jesús. Y Él pronto viene y Él vendrá por nosotros. Y el trabajo de la iglesia es preparar el camino para que Él regrese. Y mientras Él venga, vamos a trabajar. Y mientras Él venga, vamos a adorar. Y mientras Él venga, vamos a avanzar. Y mientras Él venga, vamos a preparar el camino para que Él un día venga y podamos celebrar en las bodas con Él. Y podamos profetizar al diestra y a siniestra, Cristo viene. Mientras Él venga, ese es nuestro trabajo. Antiguo Testamento, nuestra historia. Nuevo Testamento, hechos, cómo se tiene que ver la vida dentro del cuerpo de Cristo. Las epístolas paulinas,
y las epístolas venideras tienen que ver dos cosas. Primero, qué es lo que se tiene que gobernar dentro de la iglesia y también qué se tiene que enseñar respecto a la venida de Cristo. Y si usted me tiene paciencia, todo eso lo va a aprender. Pero usted tiene que quererlo. Hasta el mismo pueblo de Israel fue condenado por su ignorancia, siendo los elegidos, los llamados. Por eso en esta tarde usted tiene que decir, voy a ser un colaborador. Yo quiero que al final usted, si no está colaborando en nada, usted se acerque a alguien y diga, quiero colaborar en algo. ¿Qué tengo que hacer? Y sea humilde para seguir las instrucciones de lo que le dicen que usted tiene que hacer. Hello. Sea humilde. Usted sabe cómo Dios me quitó a mí el orgullo de San Pavo Real. Ya había levantado endemoniados, ya había Dios usado para hacer tantas cosas. Viene un día y me dicen, vas a ir a servir en el ministerio de niños. Y yo digo, es que para mí no es servir en los niños, yo quiero estar acá en el culto. Me dice, no, vas a ir a servir en el de los niños. Vaya. Y vienen y me dicen, para un día feriado de Acción de Gracias, me dicen, quiero que te disfraces de un pavo y recibas a todos los niños. Y yo, no, eso no es lo mío, no me queda. Sí te queda. Te queda el disfraz, te queda. Acabar, pero no el pavo real, denme lo que sea. Un balón, algo, ¿verdad? Un pavo. Pero ustedes saben cuál fue lo que Dios usó para quebrantar esto. Vengo yo y me pongo el traje, ¿verdad? La tremenda cola, las tremendas patas, las garras y todo, tan. Yo digo, ok, ¿y la máscara? ¿La máscara? No, ese es todo el traje. Le digo, ¿cómo? Me van a ver la cara. Me van a ver la cara. Sí. Miren, sin exagerar, tenía todo el traje del gran pavo y la cabecita del pavo acá encima. Ese era el traje. Y cada vez que decía hola, era la ala. Dándole bienvenida a más de 600 niños que tenía el ministerio en ese entonces. No somos el producto final, no somos la última Coca-Cola, no somos el gran ungido, somos un colaborador en el reino con una asignación dentro del cuerpo de Cristo para avanzar el propósito de Dios en El Salvador. Dale un aplauso al Señor. Por eso quiero invitarte a que te pongas de pie, por favor, y vamos a orar. Y después le voy a pedir a Will que pase y después a Andrea para cerrar el culto. Dígale al Señor en esta tarde, quiero aprender a trabajar en equipo. Quiero aprender a trabajar en equipo. Quiero aprender a ser familia, a ser iglesia. Quiero ser un colaborador, no un detractor. Quiero aportar a la visión, no quiero restarle a la visión. Quiero avanzar, no quiero ser un ancla que detenga a todo el mundo. Quiero ser discipulable. Cierra tus ojos, Padre, te damos gracias.